enfrentar un secuestro es sin duda una de las experiencias más traumáticas que puede vivir un ser humano. Hace pocos días fue rescatada una mujer ecuatoriana que estuvo retenida durante 11 días. De acuerdo a datos de la Policía Nacional, la mayoría de casos se resuelven de una manera positiva, pero los rescates suelen ser complejos. Aunque con los años este tipo de delito ha ido cambiando, la recompensa económica sigue siendo el factor común. Hoy reconstruimos esas historias en la voz de sus protagonistas para entender qué factores nos hacen vulnerables, si es posible superar este episodio y qué recomendaciones hacen las autoridades alrededor del secuestro. Tratando de liberar. Jersey, tranquila, mija, estás con la Policía Nacional. Estás con la Policía Nacional. Tranquila, mijo. No hay nadie más. No, tranquila. se fueron. Tranquila. Somos la policía. Tranquila. Ayúdenme. 360. Por favor. Llévenme. Ay, tío, gracias. El video dura apenas 53 segundos, pero en él se ve la alegría y la esperanza de una mujer que recobró su libertad. Es Jersey, hermana del reconocido futbolista Ener Valencia, quien estuvo en cautiverio durante 11 días. Este era el cambuche o el lugar donde Jersey permaneció estos 11 días. Hay las señales de machete para al menos despejar un poco las hojas del piso y de esta forma no sean atacados por animales y tener visibilidad. Ustedes ven, son ramas de los árboles del sector que utilizaron como estacas para elevar el plástico, y acá adentro permanecía ella. Aquí vemos una especie de fogata por el tema de los moscos. Adentro encontramos las prendas de vestir, útiles de aseo, ollas, enseres de cocina que eran tazas, vasos para poder consumir sus alimentos. Conocemos de que las intenciones de los delincuentes al final estaban esperando que crezca en la vía fluvial para ya sacarla por bote, ya no sabemos con qué destino, posiblemente al otro lado. Pero felizmente, como le digo, fue oportuna la intervención también. Fueron 6 los secuestradores capturados. Las investigaciones revelaron que tenían conexión con grupos disidentes de las FARC, entre ellos el Frente Oliver Sinisterra, vinculado con el secuestro y asesinato de 10 ecuatorianos, entre ellos el equipo periodístico de El Comercio. ¿Por qué la familia de Ener Valencia se convirtió en un objetivo para el secuestro? Ener Valencia es una figura pública, es un deportista élite, un seleccionado nacional que todo mundo lo conoce y al menos en el sector del país, en Esmeraldas, a toda la familia. Y esto en realidad nos ha puesto en cierta vulnerabilidad. Tomemos en cuenta de que esto de la pandemia nos hizo un paréntesis en todos los esquemas delictivos, ¿no? No tuvimos mayor presencia de secuestros, de extorsiones, ni robos, ni nada por el estilo. Pero esto también les dio tiempo a los delincuentes para concretar sus anhelos de obtener de alguna forma dinero para subsistir, ¿no? Eran 8, tapados los rostros, empuñando las armas, enseñando una granada para de alguna forma causar más impresión y temor en la familia. Bueno, luego de que ya fue secuestrada la persona, conocemos de que ella fue internada en la selva y caminó por aproximadamente 3 días hasta llegar a su cautiverio. ¿Estaban en territorio ecuatoriano o colombiano? Estuvieron en territorio ecuatoriano. Los videos recopilados por la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, revelan lo complejo y peligroso del operativo. Los caminos eran de segundo orden y en algunos tramos había solo maleza. Gran parte de la incursión fue a pie. Tomen en cuenta que nosotros también estábamos expuestos. Cualquier persona podría habernos emboscado o haber sido recibido a fuego abierto. Entonces teníamos también esa sugestión. Pero más allá de eso nos impulsaba las ganas de concretar esta liberación. El momento que encontramos a Jersey en la carpa, se escuchan unas detonaciones que son de ablandamiento y de estrés. Pero eso nos permitió tener este operativo limpio de rescate con 6 detenidos y que vamos a seguir investigando para tratar de ubicar a los demás responsables que deben haber. Este grupo manejaba la logística de las guerrillas colombianas. Tenían abastecedores, negociadores, financistas y guardias.
que se turnaban en relevos para cuidar a Ersi. Y en nuestros estudios que hemos realizado, las organizaciones delictivas que se dedican al secuestro han sido organizaciones que han migrado de otros tipos de delitos. Han sido organizaciones que se dedicaron en primer momento al robo de vehículos, al robo de domicilios, muchas veces al tráfico de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Los montos en estos secuestros que son planificados, que son selectivos, las exigencias se presentaban entre $1 millón hasta 3 millones. Llegaban hasta los 30 millones por una persona que estaba en cautiverio. El secuestro es considerado un delito de lesa humanidad y, de acuerdo al Código Integral Penal, es sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si es de carácter extorsivo, la sanción se incrementa hasta 13 años, pero si la víctima es sometida a violencia física, sexual o psicológica o muere durante el cautiverio, la pena puede ser de hasta 26 años. Tenemos desde el año 94 aproximadamente 1000 casos de secuestro que han sido trabajados por esta unidad. El porcentaje de resolución es un porcentaje muy alto, es del 98% de los casos resueltos. Por esa razón ha sido reconocida su labor profesional a nivel regional como una de las unidades de mayor efectividad. Estas son algunas fotografías de los lugares de secuestro recopilados por la UNACE. Cautiverios en zonas selváticas, pero también cuartos, jaulas e incluso pozos en las ciudades, que fueron igual de inhóspitos. Generalmente, cuando son urbanos, los secuestros son reducidos a cuartos mucho pequeños. Pueden ser bodegas o pueden ser sótanos. Acá en nuestra ciudad, en el sur de Quito, en el norte, hemos tenido cautiverios que hemos ingresado a domicilios y los han tenido encadenados a las camas, tapadas las ventanas sin iluminación. Y en lo selvático es lo peor. Primero, la hostilidad del clima es algo que afecta incluso a los mismos secuestradores. ¿Cómo no a las víctimas que no tienen esa preparación o han tenido contacto con la naturaleza en esa forma y en tanto tiempo? Alfonso Darquea sabía que iba a ser secuestrado, pues su nombre estaba en una lista de objetivos que tenía un grupo de delincuentes colombianos que operaba en el país, llamado Los Pelacos, hombres entre 21 y 30 años que ya habían extorsionado a familias prominentes del país. En el mes de octubre del 2002, que yo estaba aquí en la oficina mía, alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, me había quedado por la ventana que estaba un amigo mío aquí abasteciéndose de gasolina y bajé pues por conversar con él. Estando ahí vemos pasar como a unos 6 o 7 militares para el fondo de la gasolinera. Me dice, venimos a tomarle preso por orden de la autoridad. Le digo, no, ustedes no vienen a tomarle preso a mí, ustedes vienen a secuestrarme. A lo largo de los 6 meses de cautiverio, Darquea fue llevado a una zona selvática de Mindo, pero también permaneció varios días en Quito, al norte de la capital, la mayor parte del tiempo encadenado. Esta fotografía es una de las pruebas de vida que llegó a su familia. Bueno, la prueba de vida, por ejemplo, ellos normalmente lo que hacían es, me ponían que yo tenga el periódico del día, me filmaban y lo que ellos me pedían es de que cuando me hacían escribir cualquier mensaje, cualquier prueba o cualquier cosa, advierta a mis familiares de que no se metan con la UNACE. La mañana del 23 de marzo de 2002 fue el día que volvió a nacer. Fue liberado en medio de un enfrentamiento entre la policía y sus captores. Yo me eché al suelo, el guardia que estaba al lado mío, y le vi que él lanzó para atrás algo. Lo que lanzó para atrás era unas granadas, un cruce de balas, porque ellos disparaban con las metralletas y la policía que estaba abajo también se defendió lógicamente. Entonces ahí fueron abatidos todos al final, pero el que quedó libre, que luego de algunos días él se lanzó a una quebrada, fue el segundo de a bordo de esta organización. La fortaleza e intuición forjadas en las 14 vueltas a la República que Darquea dio como automovilista le permitió sobrellevar su secuestro. Sin embargo, muchos nunca se recuperan totalmente del trauma que ocasiona. Así lo asegura el psicólogo José Crespo, quien trabajó 12 años con la UNACE. Ellos viven una irrealidad tan compleja, la cual ven a sus secuestradores tras las cortinas, en la puerta, en el baño. Es una pesadilla la que siguen viviendo. Depende del
tiempo que han sido ellos secuestrados, ¿no? O del tiempo en el cual estuvieron inmersos en muchas torturas por parte de los secuestradores. Me acuerdo un caso de hace un buen tiempo, le tenían a una señora enterrada en el piso, en un hoyo, y cuando llovía en la noche en la selva, se inundaba y escapaba de ahogarse. Entonces son torturas muy difíciles que tienen que enfrentar. Y para ello es la necesidad de una ayuda psicológica especializada como es en psicotrauma. Los secuestradores seleccionan a sus víctimas bajo criterios de ganancia. Existen condiciones que nos hacen vulnerables. Y nuestra primera recomendación es tener un control de nuestra exposición en el Internet, porque esto genera de que la información deambule, se comparta, se viralice muchas veces y de ahí llega a manos de estos habitantes del ciberespacio que son delincuentes, que lo utilizan no necesariamente para atentar en contra de una persona con un secuestro, pero de pronto con una intimidación, una extorsión. Por ejemplo, hablemos de Facebook. Ahí uno simplemente debe limitar el tema público e invitar a que visualicen solamente nuestros amigos que previamente han sido aceptados. La UNACE recomienda reforzar las seguridades en el hogar. Muchas veces nosotros preferimos gastar en adornos, pero no en temas de seguridad, que muchas veces son importantes, dependiendo de los montos. Hay una variedad de cámaras que ahora se pueden adquirir en el mercado a costos bajos, medianos y altos. Una persona que llega a su domicilio y ve que hay cámaras ya piensa 2 veces, o modifica su estrategia, o se toma más tiempo. Y principalmente denunciar el secuestro a la policía. El primer error es no denunciar. El segundo, mantenerle en secreto y darle camino a esas malas intenciones. Ahí necesitan un asesoramiento y para eso estamos nosotros, para ver y conocer de qué modelo de delito o qué modus operandi están utilizando los delincuentes, si es un secuestro, una extorsión. Una vez de que ya empieza nuestra actividad dentro de los protocolos de antisecuestro y antiextorsión, y lógicamente para tener un resultado y no dejar impune un delito de esta naturaleza.